Bonjour. En la última clase vimos un poco de conectores lógicos. Una de las comisiones es en el módulo, en la página 33, 34, 35 y 36. Vimos un poco por arriba, les di una explicación muy sencilla y ahora quiero ampliar un poco más. Les agregué un poco de explicación al inicio en esta ficha y lo que hice fue traducir algunas de las frases que ustedes tenían en los cuadros o cambié algunas. Bueno, los conectores lógicos, ¿cómo divido los conectores? Por un lado, ¿qué son los conectores? Son palabras que pueden ser preposiciones, conjunciones o adverbios, o bien pueden ser locuciones invariables. Son todas palabras invariables que pertenecen a distintas clases gramaticales y que marcan una relación de sentido entre las proposiciones, frases o partes de un texto. ¿Cómo los clasifico? Hay como una primera clasificación. Los puedo dividir entre conectores temporales y espaciales y los lógicos. Voy primero por los temporales. Establecen una relación cronológica, organizan el relato y en el que marcan las distintas etapas de un relato. ¿Sí? El inicio del relato, como puede ser en primer lugar, al inicio, al comienzo, marcan los acontecimientos que suceden, luego, más tarde, entonces, y marcan el fin del relato, la narración. Finalmente, al fin, al final. Esos serían los temporales, que tienen que ver con el tiempo, pueden marcar la simultaneidad, la anterioridad o la posterioridad. En cuanto a los conectores espaciales, también organizan generalmente la descripción, en general marcan las oposiciones con respecto a un punto de referencia en el espacio. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, aquí, allá. Eso por un lado, y ahora vamos a ver los lógicos, que son los que ustedes tienen que hacer un ejercicio en el práctico 5 y después empiezan a aparecer siempre los conectores en los diferentes trabajos prácticos que siguen. Bueno, ¿qué son los conectores lógicos? Son los más numerosos, marcan una relación lógica entre dos frases o entre dos proposiciones, marcan o subrayan las etapas de una explicación en un texto explicativo o un razonamiento en el caso de que sea un texto argumentativo, o bien a veces en un mismo relato. Pertenecen a distinta naturaleza o clases gramaticales y expresan distintos valores, que puede ser la causa, la consecuencia, la oposición y la concesión, la finalidad y la hipótesis y la condición. Bueno, los cuadros, como les decía, por ahí lo que hice fue traducciones de las frases y por ahí cambié algún ejemplo. Bueno, en la primera columna lo que tienen es cómo se escribirían estos conectores en francés, ¿sí? Los que expresan la causa en este primer cuadro. ¿Cuál es la traducción que yo le podría dar? A causa de, lo podría decir por, a causa de, debido a. Ustedes pueden elegir la traducción que más quieran, que les parezca mejor en el texto. Esto significa que a causa de, va a estar seguido de un sustantivo o bien puede estar seguido de un pronombre. Les puse acá un ejemplo. Dice, no compré este libro por o a causa o debido a su precio. Precio en este caso sería el sustantivo. En este otro dice, yo descubrí la literatura gracias a él. Le dije que podía estar seguido cualquiera de estos por un sustantivo o un pronombre. En este caso voy a tener un pronombre. Bueno, eso es la causa. Bueno, les puse distintos ejemplos. Se los marqué en negrita la traducción, ¿sí? Del conector. Los puse en negrita el conector y la traducción que yo le daría en castellano. Pueden elegir otra, ¿sí? Si a ustedes les parece mejor. Bien, por ahí estos que están acá, parce que, comme, puisque y car son como los más utilizados. Estos tienen que estar seguidos de un verbo conjugado en modo indicativo. ¿Se acuerdan que había modo indicativo, subjuntivo, condicional,
Bueno, el com es un poquito tramposo. El com, para que sea de causa, porque ya lo vamos a ver en otras, como otro conector, el com, para que sea de causa, siempre tiene que estar al inicio de la frase, y yo lo podría reemplazar con la palabra porque. Para que ustedes se den cuenta, que estén seguros que el com, en este caso, va a ser un conector de causa, yo podría reemplazarlo por el porque. Dice, como este libro es demasiado caro, no lo compré. Yo podría decir, como este libro, porque este libro es demasiado caro, no lo compré. Entonces ahí me doy cuenta que es de causa. Bueno, les puse otros ejemplos, su pretexto que, con el pretexto que, hay 3 centímetros de nieve, algunos estudiantes no van a clase, el car es otro que se utiliza mucho, ya que, pues, porque, du fait que, pour, el pour también hay que tener cuidado, porque puede estar seguido de un sustantivo o de un infinitivo pasado. Un sustantivo, por ejemplo, fue condenado por robo, en este caso sería el sustantivo, y en el caso de abajo dice, il a été arrêté pour avoir volé une voiture. Fue arrestado por haber robado un coche. El infinitivo pasado es el auxiliar y el participio. ¿Se acuerdan que habíamos visto participios pasados y participios presentes? Bueno, robado era el participio pasado. ¿Se acuerdan que eran las terminaciones ado? Entonces el infinitivo pasado es este, haber robado. Bueno, estos son los de causa. Sigo con los de consecuencia. El mismo criterio. La primera columna es cómo se escribe en francés. La segunda es cómo lo traduciría yo en castellano. Y cómo tiene que estar alguna indicación, que en este caso estos tienen que estar verbos conjugados al indicativo. Les puse distintos ejemplos, les puse la traducción, vayan mirando. Estos dos en sí y o sí, para que sean conectores de consecuencia, lo que va a pasar es que van a estar como a veces al inicio de la frase o después de una coma, y se va a producir la inversión del sujeto. Siempre, en general, nosotros tenemos el sujeto y el verbo. En estos casos, para que sea conector de consecuencia y le pueda dar esa traducción así, de esta manera o por lo tanto, yo lo que voy a encontrar es al revés. Voy a encontrar primero el verbo y después el pronombre. Ven, acá está el verbo él es y el pronombre il. Justo acá se suma la negación, pero bueno, esa es la diferencia que ustedes van a notar, para que el en sí o el o sí lo pueda traducir como así, de esta manera, o por lo tanto. Eso es la consecuencia, después viene la oposición y la concesión. El primero, el même si y el mais son les diría que los más utilizados. Estos tienen que estar seguidos de un verbo conjugado al indicativo. Estos tienen que estar seguidos de un condicional. Esto también del indicativo. Estos del subjuntivo. Aunque llegue tarde, no tiene prisa. Bien. Estos tienen que estar seguidos por un infinitivo. Bueno, ven que hay como distintos requisitos para que puedan cumplir las condiciones de hacer un conector lógico. Bueno, sigo con los otros conectores, ¿sí? Fíjense, les puse algunos ejemplos, no de todos. Le but es la finalidad. Pour, ya lo habíamos visto adelante, ¿sí? Al principio. Yo dije que tienen que tener cuidado, en este caso tiene que estar con un sustantivo o con un infinitivo. Entonces, hace deporte para mantenerse en forma, para estar en forma, ¿sí? En el otro caso habíamos visto que la traducción era por, en este caso es para. Bueno, lo mismo, tienen distintos ejemplos. Se marqué con negrita donde estaría la traducción. Sigo con la hipótesis y la condición. OKU, a condición de o a condición que, por ahí son los más utilizados. Lo mismo, esta es la traducción, de que tiene que estar seguido la expresión esa, la locución o la preposición o la conjunción.
y les marque en negrita entonces la traducción que les di. En caso de que haya perdido mi dirección, te vuelvo a dar mis datos de contacto. A condición que es una que se utiliza mucho, o a condición de, son esos dos que se utilizan a menudo. Con la condición que, siempre y cuando. ¿Sí? La traducción ustedes eligen la que prefieran, que les parezca que va mejor. Hay algunos, como en este caso, a moins que, y aparece entre paréntesis una cosa que dice ne expletif. Es un ne que puede aparecer, pero no necesariamente tiene que ser una negación. ¿Sí? Aparecen ese ne, pero no va a aparecer otra parte de la negación, significa que no hay negación. Bueno, sigo. Esta era hipótesis y condición. Y acá viene el sí. ¿Qué pasa si está en la subordinada y cómo pasa a la proposición principal? Les puse unos ejemplos. El sí puede aparecer el verbo conjugado en presente, passé composé, del modo indicativo. Y la segunda parte tiene que aparecer en presente, futuro o el imperativo. Por ejemplo, en este acá tengo el presente y acá tengo presente. Si tenés tiempo, o si tienes tiempo, puedes venir. Acá sería el presente y el futuro. Si tenés tiempo, vendrás. Puede ser el modo imperativo. Si tenés tiempo, el presente con el imperativo. Si tenés tiempo, vení a vernos. Y puede pasar que aparezca el tiempo pasado, que todavía no lo hemos visto, el passé composé. Si terminaste, podés salir. Esto es una hipótesis hecha sobre el futuro. En hipótesis sobre el presente, nosotros diríamos, si tuviera dinero, daría la vuelta al mundo. ¿Sí? En castellano, nosotros usamos el subjuntivo, el pretérito del subjuntivo y el condicional, mientras que en francés se usa el imperfecto del indicativo con el condicional. Bueno, y una hipótesis sobre el pasado es, si hubiera sabido, no habría dicho nada. En castellano en francés, el sí más que el plus que parfait del indicativo, que todavía no lo hemos visto, y el condicional pasado. Acá lo que cambio es el tiempo en vez del indicativo, el modo, en vez del indicativo uso el subjuntivo en francés. Bueno, y después me queda la comparación para comparar adjetivos y adverbios. Esto es menos, también, o tan y más. Les puse un ejemplo, esto para menos, igual o más. Para comparar sustantivos, también hay tantas mujeres como hombres. Y para comparar verbos, usted habla menos que antes, tanto como antes o más que antes. El superlativo, ¿sí? Es cuando, en este caso, por ejemplo, se utiliza con el artículo, que puede ser le, si es algo masculino, singular, la si es algo femenino, y le si fuera el plural. Siempre tiene que ser el más o el menos con un adjetivo o un adverbio. Mi departamento es el más grande del edificio, o Eric es el nadador más rápido del equipo. Y después hay expresiones como las que estuvimos viendo para el caso de los conectores lógicos, que también les puse. En la primera columna, cómo se escribe en francés, cuál sería la traducción que yo le daría en castellano, y de qué tiene que estar seguido esta expresión para indicarme la comparación. En este caso, cuando dice un adjetivo de adverbio, il fait de plus en plus froid, il faut allumer le chauffage, cada vez hace más frío, hace cada vez más frío, hay que encender la calefacción. Plus es cuanto más, moins plus es cuanto menos más. Acá aparece el com, que les decía que hay que tener cuidado, y acá me sirve para comparar. Acá no podría decir porque él trabaja la tierra porque lo hacía su padre, no es como lo hacía o tal como lo hacía su padre. Bueno, y otros ejemplos más. Lo que les voy a pedir entonces que completen el ejercicio de conectores del trabajo práctico 5 para ir reconociéndolos.